Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Martínez Sierra y el objetivo de esta cápsula es compartir algunas sugerencias y reflexiones sobre cómo elegir un tema de investigación en matemática educativa. Ahí está mi página electrónica en la pantalla por si gustan saber alguna información adicional sobre quién soy. Bueno, como he comentado en otros videos, estas cápsulas de carácter de divulgación de investigación en matemática educativa tienen las ideas que yo utilizo sobre todo en mi experiencia como investigador en matemática educativa y como formador de investigadores, dado que mi principal labor de investigación mi principal labor profesional es la formación de la dirección de tesis de maestría y doctorado y cursos de maestría y doctorado en matemática educativa. En términos generales, yo diría que hay muchas variables en juego para cuando uno quiere elegir un tema de investigación. Las más fuertes, diría yo, que son las variables institucionales. Uno comúnmente cuando hace una investigación o quiere hacer una investigación es porque está inscrito en un programa de maestría o de licenciatura o de doctorado. Por supuesto, hay casos en donde no. Por ejemplo, yo hago investigación porque es mi labor de investigación, no porque yo me quiera obtener algún grado, pero sí con mis estudiantes. Entonces, estas variables de instituciones son muy fuertes, por ejemplo, determinan el tiempo que uno tiene para hacer la investigación, la variable fundamental. Otras variables es el objetivo o el horizonte de la investigación. Por definición, una investigación tiene por el objetivo de contestar una o más preguntas de investigación. Digamos, la pregunta de investigación sobre qué quiero. Pero también es muy importante el horizonte para uno cualquiera elegir la investigación. Por ejemplo, si uno va a hacer tesis de licenciatura o maestría, a lo mejor está pensando que quiere hacer la maestría o el doctorado, haciendo una investigación. Por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta. Puede ser como escalado el objetivo. Primero abordo estos temas y en una investigación posterior que puedo hacer en el siguiente nivel educativo, lo desarrollo. De manera general, yo pienso que uno, cuando quiere elegir tema de investigación, tiene que hacer algunas reflexiones sobre distintos polos para uno tomar la mejor decisión. Pienso que es muy importante la elección del tema de investigación, porque yo pienso que el que hace la investigación tiene que estar muy interesado en el tema de investigación, porque si va a dedicar cientos de horas a la investigación, pues lo mejor es que esté ampliamente interesado en el tema. Una primera reflexión que tiene que hacer alguien para elegir una tesis, yo diría que es una reflexión matemática. Por ejemplo, ¿qué temas matemáticos me gustan? ¿Qué temas matemáticos conozco? ¿O qué temas matemáticos me gustaría aprender más para que alrededor del tema matemático haga una investigación? Otra reflexión importante considero que es la experiencia como profesor que uno tenga de matemáticas. ¿Qué temas he enseñado? ¿Qué dificultades he visto? ¿Qué cosas he entendido sobre el aprendizaje de las matemáticas? En ese sentido, yo pienso que se necesita una fuerte reflexión personal sobre lo que es la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, para a partir de eso elegir tema de investigación. Como les decía, pienso yo que las variables institucionales son las que más pesan al momento de elegir un tema de investigación. En una institución uno no puede investigar lo que uno quiere. Hay las limitaciones de tus maestros, tus asesores, de las líneas de investigación donde uno está estudiando. Pero en un escenario de libertad yo pensaría que hay estos factores. El principal o el primero, el más obvio, es centrar la elección en un tema matemático particular. En ese sentido, como les decía, la reflexión matemática que uno tenga, uno puede decir, bueno, para mí se me hace bien interesante, me gusta mucho entender cierto tema matemático. Yo particularmente, por ejemplo, yo estoy muy interesado en todas las matemáticas que tienen que ver con la variación del cambio. Entonces, como es muy amplio, uno puede elegir un tema específico, por ejemplo, un tema que se ha investigado mucho y que yo estoy investigando actualmente, por ejemplo, el concepto de función, el concepto de derivada.
Entonces, yo elijo ese porque pienso que es muy relevante, muy interesante. Todo esto que estoy diciendo, mi recomendación es que siempre esté nutrido a partir de este momento con la revisión de la literatura. Es decir, si elijo un tema matemático, por ejemplo, derivada o función, ver qué se ha investigado sobre esos temas. Estos temas en particulares se han investigado muchísimo, entonces hay que uno ver, por ejemplo, la literatura sobre la enseñanza-aprendizaje del concepto de función y ver qué podría yo investigar al respecto. Como les decía, es muy importante lo del objetivo y el horizonte de la investigación. No es lo mismo hacer una tesis de licenciatura que una de doctorado. Entonces, por ejemplo, en el doctorado se espera que haya una revisión más profunda de la literatura y para que estudiar ese tema sea relevante. Bueno, en ese sentido uno puede elegir un corpus de conocimiento para explorar. Por ejemplo, investigaciones sobre cálculo, sobre álgebra lineal. Menciono algunos corpus de conocimiento que se han investigado, hay muchísimos otros, en donde uno, pues a ver, quiero investigar algo sobre álgebra lineal porque a mí me interesa, porque se me hace un tema muy interesante, y por lo tanto, averiguo qué se ha investigado sobre eso para que yo pueda situar mi investigación en lo que se sabe. Como les decía, en términos generales, o como he dicho en otros lugares, una investigación por definición es abordar una pregunta de investigación, y una pregunta de investigación por definición es algo que no se sabe. Entonces, por eso es tan relevante la revisión de literatura. Pero bueno, insisto, depende de qué nivel. No es lo mismo un doctorado de investigación que una maestría profesionalizante. Tiene este horizonte es diferente. Otro factor que uno puede centrar la elección de un tema de investigación es un marco teórico o metodológico. Comúnmente cuando uno empieza a conocer el campo de matemática educativa, uno va a encontrar en artículos, en congresos, en mis cursos, o en los cursos que uno toma, nos van a presentar distintos marcos teóricos y metodológicos. Entonces, es posible que un marco teórico considere que me atraiga, me guste. ¿A qué me refiero con me guste? Porque considero, porque comúnmente uno elige un marco teórico porque le gusta. A mí personalmente, cuando digo me gusta, me refiero a que me hace sentido el marco teórico. Lo entiendo sus resultados, entiendo sus principios, por lo tanto me puedo sentir atraído a un marco teórico y de la misma manera a un marco metodológico. Por ejemplo, a mí un marco teórico que me atrae mucho en los últimos años, por ejemplo, es el marco teórico del razonamiento covariacional, por como les comentaba, es un tema que me gusta y me atrae mucho, y estoy haciendo distintas investigaciones en ese marco. En ese mismo sentido, también uno puede estar centrado en metodologías de enseñanza. Por ejemplo, igual a mí, Gustavo, me atrae mucho las entrevistas basadas en tareas matemáticas, los experimentos de enseñanza y más recientemente las trayectorias de aprendizaje. Me atraen mucho por lo que decía antes, que es que me hacen mucho sentido para las cosas que yo pienso, para las cosas que yo entiendo, que es el aprendizaje, la enseñanza. Y bueno, yo diría que otra cosa muy, muy importante, como he mencionado en otros videos, es la importancia de la revisión de la literatura de investigación. Si uno quiere investigar, tiene uno estar aquí informado qué es investigado para que a partir de lo que se ha investigado uno pueda decir yo qué puedo investigar. Y como decía, eso depende fuertemente del horizonte. Muy bien, entonces, es lo que quería comentar en este video. Espero que sea interesante. Cualquier comentario, pues háganmelo saber en los comentarios o en algún otro lugar. En resumen, hay distintas variables de todo tipo que yo creo que uno puede considerar, sobre todo a través de la lectura, para elegir un tema de investigación. Primero una reflexión personal, después una revisión de literatura, para plantear una pregunta de investigación que sea interesante para uno de manera personal y en la institución donde uno está haciendo esta investigación, y
y lo más avanzado sería que contribuya a la investigación internacional en el campo. Muy bien, pues muchas gracias y pues los veo en el próximo video.